Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Tede Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a seguir hablando de derecho procesal civil y en esta oportunidad vamos a hablar de las medidas prejudiciales. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal Espacio al Grado CL, suscríbanse, denle like y compartan porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan conocimiento y información respecto al derecho. Ahora sí amigos y amigas, sin nada más que decir, comencemos inmediatamente con el video. En primer lugar, vamos a hablar de la regulación de esta materia en el Código de Procedimiento Civil. Las medidas prejudiciales se regulan en nuestro Código del Procedimiento Civil en el título cuarto del libro primero de este cuerpo legal en los artículos 273 al 289. En este punto, no todas las medidas prejudiciales se reglamentan en este título, pues existen otras dispersas a lo largo del Código del Procedimiento Civil, pero en definitiva, solo se podrán utilizar e invocar las medidas prejudiciales reglamentadas en la ley, ya sea en el título cuarto libro primero o en otro título de este cuerpo legal. Entonces, a partir de esta regulación legal tenemos que definir lo que es una medida prejudicial, que son aquellas diligencias anteriores al juicio que la ley permite realizar al futuro demandante y en ciertos casos el que teme ser demandado, destinado a obtener con la intervención de los tribunales de justicia los antecedentes necesarios para preparar la demanda o procurar anticipadamente alguna prueba sobre hechos que pueden desaparecer o rendir medios de prueba que durante el curso del proceso, ¿cierto?, no se puedan hacer valer. Esa es la definición que tienen que manejar respecto a este punto en medidas prejudiciales. En cuanto a las características que tienen las medidas prejudiciales, en primer lugar, tiene un carácter de preventivas, es decir, no constituyen el juicio mismo, sino que se realizan con anterioridad a la iniciación del juicio, es decir, con anterioridad a la contestación de la demanda. En segundo lugar, tiene un carácter de preparatoria del juicio, pues buscan obtener los antecedentes necesarios para preparar la demanda o procurar anticipadamente alguna prueba sobre hechos que pueden desaparecer o rendir medios de prueba que durante el curso del proceso no se pueden hacer valer. En tercer lugar, tiene un carácter de taxativo, porque solo podrán invocarse las señaladas en las que están en la ley, tanto en el Código de Procedimiento Civil como en otras leyes, no pudiéndose crear. En cuarto lugar, se practica con la intervención del tribunal que conoce de la causa. Y por último, son de una tramitación rápida y sencilla. En cuanto a la clasificación de las medidas prejudiciales, vamos a hablar en primer lugar en lo que es atendiendo a su finalidad. Y en este sentido vamos a hablar de las medidas prejudiciales destinadas a preparar la demanda, que solo pueden ser producidas por el demandante y están destinadas a obtener con la intervención de los tribunales de justicia los antecedentes necesarios para preparar la demanda. Son ejemplos de ellos los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil que señala que el juicio ordinario podrá prepararse exigiendo el que pretende demandar de contra quién se propone dirigir la demanda. Y tenemos en primer lugar la declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para aparecer en juicio, o en su personería o nombre y domicilio de los representantes. Segundo, la exhibición de la cosa que haya a ser objeto de la acción que se trata de entablar. Tercero, la exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesarle a otras personas. Cuarto, la exhibición de los libros de contabilidad, relativos a negocios en que tenga parte el solicitante. Esto es sin perjuicio de lo señalado en el artículo 42 y 43 del Código de Comercio, mejor dicho. Ahora, en segundo lugar, tenemos el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil que dice que si aquel a quien se intenta demandar expone ser simple tenedor de la cosa de que procede la acción o que es objeto de ella, mejor dicho, podrá también ser obligado, uno, a declarar bajo juramento el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre la tiene. Y segundo, a exhibir el título de su tenencia y si expresa no tener título escrito, es a declararla bajo juramento que carece de él. ¿Ya? Ahora vamos a señalar en la letra B las medidas prejudiciales destinadas a procurar anticipadamente alguna prueba sobre hechos que pueden desaparecer o rendir medios de prueba que durante el curso del proceso no se podrá hacer valer. Estas pueden ser producidas tanto por el demandante como el demandado. Y vamos a ver algunos ejemplos.
En primer lugar, tenemos el artículo 273, número 5 del Código de Procedimiento Civil, que señala el reconocimiento jurado de firma puesto en instrumento privado. También tenemos el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere como medida precautoria, que también se puede rendir la inspección personal del tribunal, el informe de peritos o el certificado de un ministro de fe. En la letra C, en el artículo 284 del Código de Procedimiento Civil, también se puede solicitar como una medida prejudicial la absolución de posiciones. Y también tenemos el artículo 286 del mismo cuerpo legal, que señala que se le puede declarar a los testigos también como una medida prejudicial. Y en la letra C tenemos las medidas prejudiciales precautorias, que son aquellas destinadas a asegurar el resultado de la acción y que se puede provocar antes de la iniciación del juicio, obviamente. ¿Ya? Y en segundo lugar, ¿cierto? Tenemos aquellas que están atendiendo al titular de la medida prejudicial. Y aquí tenemos, en primer lugar, las medidas que pueden ser solicitadas por el futuro demandante, que son aquellas que tienen por fin preparar la demanda. Y en segundo lugar, tenemos las medidas que pueden ser solicitadas tanto por el futuro demandante como el futuro demandado, que son aquellas que tienen un fin distinto de preparar la demanda. Vamos a analizar la tramitación de las medidas prejudiciales. En primer lugar, vamos a hablar del tribunal competente, en la cual no lo dice la ley, pero hay que entender que debe ser el mismo tribunal que será competente para conocer del juicio que luego se iniciará. Esta se desprende, mejor dicho, del artículo 178 del Código Orgánico de Tribunales, y por ello debe aplicarse todas las reglas de competencia, tanto absoluta como relativa. Y la pregunta que se hace es la siguiente. El hecho de promover la medida prejudicial ante un tribunal relativamente incompetente y que la otra parte no cuestione esa incompetencia, ¿puede producir la prórroga de la competencia? En este sentido, se ha entendido que la medida prejudicial no da lugar a la prórroga de la competencia. Ello porque la medida prejudicial no constituye un juicio y, por ende, no produce el efecto establecido en el artículo 181 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Ese es respecto al primer punto. Ahora, respecto al segundo punto, vamos a analizar los requisitos para interponer la medida prejudicial. En primer lugar, vamos a hablar de las generales de toda medida prejudicial, en la cual ésta se debe presentar en un escrito que deberá reunir los siguientes requisitos. 1. Se debe expresar cuál es la acción que se pretende deducir, según el artículo 287 del Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, se debe señalar que se ejercerá la acción reivindicatoria destinada a recuperar un inmueble, o que se ejercerá la acción de cobro de pesos atendida a la existencia de una deuda, etc. En segundo lugar, se debe expresar someramente los fundamentos de la acción que se pretende deducir, de acuerdo al mismo artículo 287 del Código del Procedimiento Civil, en la cual se exige una expresión somera o resumida, en la cual, de lo contrario, se otorga demasiada información a la contraparte. En el mismo escrito se debe explicitar los principales fundamentos para ejercer la acción, siguiendo con los ejemplos anteriores, en la cual implicaría decir, por ejemplo, que usted es el dueño del terreno, que cuenta con los títulos y que el demandado está en posesión del terreno sin tener un título. O en el caso de la deuda, explicar que el demandado le debe dinero por algún servicio y que no ha pagado dentro de los plazos legales. Y por último tenemos lo que son las particulares en cada una de las medidas, en las cuales están consagrados en el artículo 281 y 286 del Código del Procedimiento Civil, en las cuales estas son requisitos adicionales y que dependen de las exigencias de cada una de las medidas prejudiciales en específico. Ahora vamos a ver la tramitación de la solicitud. El artículo 289 del Código del Procedimiento Civil señala que las medidas prejudiciales pueden decretarse sin audiencia de la persona contra quien se pide. Es decir, quedará a la decisión del juez, quien puede resolver de plano, salvo los casos en que expresamente se exige la intervención de la persona contra quien se pide. Y pueden ocurrir las siguientes situaciones. Póngame atención. 1. El tribunal puede acceder a la medida prejudicial sin audiencia de la parte contra quien se pide, a quien luego y en todo caso se notificará de la medida prejudicial, pero una vez que se haya decretado. Una vez que se haya decretado. Segundo,
que el tribunal puede resolver previa audiencia de la parte contra quien se pide, y en tal caso resultan aplicables las normas de los incidentes. En este caso, el juez, antes de resolver, confiere traslado por 3 días a la parte contraria, y con la oposición de la contraria o sin ella se resolverá, salvo que se requiera recibir la causa a prueba, y en dicho evento el término probatorio ordinario que se aperturará es de 8 días. En definitiva, el escrito que se presenta, ¿cierto? Actualmente, conforme a la ley 20.886, debe realizarse de manera electrónica, no olvidarse eso, electrónicamente, a través de la respectiva oficina virtual del Poder Judicial. Vamos a estudiar particularmente sobre las medidas prejudiciales, en la cual vamos a analizar las medidas prejudiciales del artículo 273 del Código del Procedimiento Civil, en la cual el juicio ordinario podrá prepararse exigiendo el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda. Y en este sentido vamos a estudiar la declaración jurada acerca de algún hecho relativo a su capacidad para aparecer en juicio, o a su personería, o al nombre y domicilio de sus representantes. En este sentido vamos a distinguir que solo puede ser invocada por el futuro demandante en contra del futuro demandado, que será decretada cuando a juicio del tribunal sean necesarias para que el demandante pueda entrar en el juicio. Y el tribunal en su caso llamará a audiencia al futuro demandado, y que en caso de incumplimiento se sancionará al desobediente con una multa de hasta 2 sueldos vitales o arresto de hasta 2 meses, de acuerdo al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. En segundo lugar, vamos a hablar de la exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción que se trata de entablar, en la cual solo puede ser invocada por el futuro demandante en contra del futuro demandado. Esta será decretada cuando a juicio del tribunal sea necesaria para que el demandante pueda entrar en el juicio. Su procedimiento será distinto si quien tiene la cosa a objeto de la acción será el futuro demandado o un tercero. Y procede respecto de cosas corporales muebles e inmuebles. Y de acuerdo al artículo 275 del Código de Procedimiento Civil, la exhibición será mostrando el objeto que deba exhibirse, o autorizando al interesado para que lo reconozca y dándole facilidades para ello, siempre que el objeto se encuentre en poder de la persona a quien se le ordene dicha exhibición. Si el objeto se halla en poder de un tercero, cumplirá la persona a quien se ordena la exhibición expresando el nombre y residencia de dicho tercero, o el lugar donde el objeto se encuentre. Y en caso que se rehúse a hacer la exhibición en los términos que indican el artículo precedente, podrá apremiarse al desobediente con multa o arresto en la forma establecida en el artículo 274. Y aún decretándose allanamiento del local donde se halle el objeto cuya exhibición se pide. Iguales apremios podrán decretarse contra los terceros que, siendo meros tenedores del objeto, se nieguen, en este caso, a exhibirlo. En tercer lugar, tenemos la exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza pueden interesarle a diversas personas, en la cual puede ser invocada por el futuro demandante en contra del futuro demandado. Será decretado cuando a juicio del tribunal sea necesaria para que el demandante pueda entrar en el juicio. El tribunal en su caso llamará a audiencia al futuro demandado. Se excluyen instrumentos, de carácter secreto o confidencial, como el testamento de una persona viva. Siempre que se dé lugar a las medidas y la persona a quien incumba su incumplimiento desobedezca, o sea, que exista un incumplimiento, existiendo en su poder los instrumentos o libros a los que las medidas se refieren, perderán el derecho de hacerlos valer después, salvo que la otra parte lo haga valer en apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de manifiesto que no los pudo exhibir antes, o si se refieren a hechos distintos de aquellos que motivaron de alguna manera la solicitud de dicha exhibición. Y por último, la exhibición de los libros de contabilidad relativos a los negocios en que tenga parte el solicitante, sin perjuicio de los artículos 42 y 43 del Código de Comercio, en la cual solo puede ser invocado
por el futuro demandante en contra del futuro demandado. Será decretado cuando a juicio del tribunal sea necesaria para que el demandante pueda entrar en juicio. El tribunal en su caso llamará a audiencia al futuro demandado. El examen de los libros lo realizará el juez personalmente, pudiendo asesorarse por un perito o un contador. Siempre que se dé lugar a las medidas y la persona a quien incumba su cumplimiento desobedezca, o sea, incumpla, existiendo en su poder instrumentos o libros a los que la medida se refiere, perderá el derecho a hacerlo valer después, salvo que la otra parte lo haga también valer en apoyo de su defensa, o si se justifica o aparece de manifiesto que no lo pudo exhibir antes, o si se refieren a hechos distintos a aquellos que motivaron la solicitud de la exhibición, en la cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, título segundo del libro primero del Código de Comercio. Ahora, por último, el reconocimiento jurado de firma puesta en instrumento privado, en la cual puede ser invocado tanto por el futuro demandante o como toda persona que fundadamente teme ser demandada. Esta diligencia será decretada en todo caso. El tribunal en su caso llamará a una audiencia para reconocer firma y solo comprende esta y no letras presentes en el mismo instrumento. O sea, se trata de una diligencia personal y no procede a la concurrencia de representantes. En el caso de rehusarse al reconocimiento de firma decretado en el número 5 del artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, se procederá en conformidad a las reglas establecidas para el reconocimiento judicial de documentos en el juicio ejecutivo. Veremos las medidas prejudiciales establecidas en el artículo 281 del Código del Procedimiento Civil, en la cual puede pedirse prejudicialmente la inspección personal del tribunal, el informe de peritos nombrados por el mismo tribunal y un certificado del ministro de fe, en la cual cuando exista peligro inminente de un daño o perjuicio, o se trate de hechos que puedan fácilmente desaparecer. En este sentido, para la ejecución de estas medidas, se dará previamente conocimiento a la persona a quien se trata de demandar, si se encuentra en el lugar del asiento del tribunal que los decreta, o donde deban ejecutarse, mejor dicho. En los demás casos, se procederá a la intervención del defensor de ausentes. Ahora veremos las medidas prejudiciales establecidas en el artículo 282 del Código del Procedimiento Civil, o letra C, en la cual se refiere a la declaración jurada o exhibición del título de parte del simple tenedor de la cosa de que procede la acción o es objeto de ella, en la cual podrá ser invocado únicamente por el futuro demandante. Si aquel a quien se intenta demandar expone ser simple tenedor de la cosa que se procede la acción o que es objeto de ella, podrá también ser obligado a que, 1, a declarar bajo juramento el nombre y residencia de la persona en cuyo nombre se tiene, y 2, a exhibir el título de su tenencia. Y si se expresa a no tener título escrito, a declarar bajo juramento que carece de él. En el caso de negativa, para practicar cualquiera de estas diligencias mencionadas en el artículo, se le podrá apremiar con multas o arrestos en la forma prevista en el artículo 274 del Código del Procedimiento Civil. Ahora veremos las medidas prejudiciales establecidas en el artículo 284 del Código del Procedimiento Civil. Esto se refiere en materia de confesión judicial, en la cual podrá ser invocada por el futuro actor como el futuro demandado. Si hay motivo fundado para temer que una persona se ausente en breve tiempo del país, podrá exigirle como medida prejudicial que absuelva posiciones sobre hechos calificados previamente de conducentes por el tribunal. El que, sin ulterior recurso, se señalará día y hora para la práctica de la diligencia. Si se ausenta dicha persona dentro de los 30 días subsiguientes al de la notificación, sin absolver las posiciones o sin dejar apoderado con autorización e instrucciones bastantes para hacerlo durante la secuela del juicio, se le dará por confeso en el curso de este, salvo que aparezca suficientemente justificada la ausencia sin haber cumplido por la orden del tribunal, obviamente. Vamos a ver las medidas prejudiciales establecidas en el artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, o la letra E. Esta se refiere a la constitución del apoderado judicial, en la cual podrá ser invocado únicamente por el futuro demandante. En el caso del inciso primero del artículo anterior, podrá también pedirse que aquel cuya ausencia se teme constituya en el lugar donde se va a entablar el juicio
el apoderado que lo representa, o que responda por las costas y multas en que sean condenados bajo apercibimiento de nombrársele un curador de bienes. Y por último, las medidas prejudiciales establecidas en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, esta se refiere a la declaración testimonial, en la cual puede ser invocado por el futuro actor como el futuro demandado. Se podrá asimismo solicitar antes de la demanda el examen de aquellos testigos cuyas declaraciones, por razón de impedimentos graves, haya fundado el temor de que no podrá recibírsele oportunamente. Las declaraciones que versan sobre los puntos que indica el actor serán calificadas por conducentes por el tribunal, obviamente. Y para practicar dicha diligencia, se dará previamente conocimiento a la persona a quien se trate de demandar, solo cuando se halla en el lugar donde se expidió la orden, en donde deba tomarse dicha declaración, y que en los demás casos se procederá de alguna manera al defensor de ¿quién? De los defensores de ausentes, pues, obviamente. A continuación vamos a ver los procedimientos cautelares y vamos a ver las medidas cautelares. Como concepto, son aquellas medidas a través de las cuales se obtiene del tribunal un pronunciamiento judicial que permite asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Cuando antes de incoarse el proceso o durante el curso de este, el actor demuestra que su derecho es verosímil y que la demora en la substanciación del proceso configura el peligro que la decisión jurisdiccional sea incumplida como consecuencia de un acto de disposición física o jurídica realizada por la otra parte. Entonces, dentro de este punto vamos a ver las medidas precautorias, en las cuales se tratan de una especie de medidas que forman parte de la institución llamada medidas o procedimientos cautelares. Se tratan de medidas destinadas a evitar las maniobras del demandado, tendientes a evitar que prospere la acción. Y bajo ese concepto vamos a ver la clasificación de las medidas precautorias. Número 1. Medidas precautorias reguladas en el título quinto, libro segundo, entre los artículos 290 al 302 del Código del Procedimiento Civil. Segundo, medidas que el Código establece fuera del título quinto y a lo largo del Código. En este sentido están reconocidos en el artículo 300 del Código de Procedimiento Civil y se otorgan exigiendo caución de acuerdo al artículo 298 del mismo cuerpo legal. De este tipo es la retención de bienes muebles a favor del arrendador, reglamentado en el artículo 545, inciso primero y segundo del Código del Procedimiento Civil, y que también está establecido en el artículo 1942 del Código Civil. Número 3. Aquellas que no están establecidas en la ley, pero que permita al juez dictarlas a petición de parte. Entonces, vamos a analizar las medidas precautorias del artículo 290 del Código de Procedimiento Civil. Y estas se definen como aquellas diligencias que puede solicitar el demandante en cualquier estado del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda, para asegurar el resultado de la acción. Eso es lo que dice el artículo 290, inciso primero del Código del Procedimiento Civil. ¿Cuál es su ámbito de aplicación? Su ámbito de aplicación es que se puede presentar en cualquier clase de juicio, y no tan solamente en el procedimiento ordinario. Ya, para que les quede claro, se puede presentar en cualquier tipo de juicio, y no solamente en el ordinario. Ya, es para que me entiendan el punto. Número 3. La enumeración de las medidas precautorias del artículo 290. Vamos a distinguir. Número 1. El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda, de acuerdo al artículo 2249 del Código Civil. Segundo, el nombramiento de 2 o más interventores. Es un interventor designado por el juez encargado de la administración de los bienes que son materia del juicio y mientras dure el juicio. Tercero, la retención de los bienes determinados. Estos recaen sobre bienes muebles o dinero y se persigue con esto el demandado que no use el inmueble o no gaste el dinero. Esto se puede dejar incluso en manos de terceros. Cuarto, la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Esto normalmente recae sobre bienes inmuebles. Se busca evitar que el demandado se desprenda de ellos para defraudar al acreedor. ¿Quién es el titular de estas medidas? Esto se hace referencia nada más y nada menos que al demandante. ¿Ya? Es el titular de estas medidas. Vamos a ver las características ahora de esta institución. La primera característica es provisional.
persisten mientras nos sobrevenga un acontecimiento o un cambio que demuestre la conveniencia de la cesación. Por lo tanto, la resolución no es definitiva, pudiendo ser alzada, sustituida, ampliada, mejorada o reducida. También es acumulable, porque se desprende del artículo 290 del Código del Procedimiento Civil, a disponer en la última parte que el demandante solo puede pedir uno o más de las siguientes medidas. La tercera característica es que se conceden o se deniegan en virtud de un breve procedimiento de cognición, en la cual, de no dictarse una resolución rápida, se correrá el riesgo de hacer inútil la actuación jurisdiccional, en la cual se deberá acompañar comprobantes que constituyen una presunción grave. Otra característica señala que por su finalidad deben limitarse estrictamente a lo necesario para hacer posible su tutela definitiva. En este sentido, se limitarán a los bienes necesarios para responder a los resultados del juicio, artículo 298 del Código del Procedimiento Civil, porque provocan en el demandado un entravamiento, un perjuicio o molestias en el futuro de este. Obvio. Otra característica es que por su finalidad la enunciación es meramente ejemplar. No es taxativa, pudiendo solicitarse tantas medidas cautelares cuantas sean necesarias en función de la tutela definitiva en la cual se persigue. Incluso se podrá exigir caución cuando no sean medidas determinadas por la ley. Además, son sustituibles. Decretada una medida puede ser cambiada por otra, a petición del demandante o demandado, siempre que se cumpla con el fin de asegurar el resultado de la acción. ¿Ya? Para que lo entiendan. Rechazada una medida, puede solicitarse nuevamente si han variado las circunstancias. Y en este sentido no produce cosa juzgada. Y el juez que no dio lugar a ellas, mejor dicho, que no dio lugar a ellas, pueden después decretarlas con nuevos o mejores antecedentes. Vamos a ver ahora la oportunidad para pedir estas medidas. El actor puede solicitarlas en cualquier estado del juicio, y aun cuando no esté contestada la demanda, e incluso después estar citadas a las partes para oír sentencia, de acuerdo al artículo 290 y el artículo 433 del Código del Procedimiento Civil. Puede también pedirse antes de presentarse la demanda, con el carácter de prejudicial. ¿Cuáles son los requisitos para que procedan a estas medidas? Que sea necesario proteger los derechos del demandante, distinguiendo los requisitos generales y los especiales de cada una de ellas. ¿Ya? En primer lugar, al solicitar la medida, deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos una presunción grave del derecho en que se reclaman, según lo que se señala en el artículo 298 del Código del Procedimiento Civil. En esto debe entenderse como antecedentes que hagan verosímil la necesidad de tales medidas y que estos antecedentes expliquen al tribunal las razones que se tienen para invocarlas. Se exige que el derecho del demandante sea verosímil, pues la medida cautelar importa un gravamen, el cual no puede imponerse a otra persona si no lo justifica con serios motivos. Y en algunos casos existiría la certeza del derecho que se está solicitando un amparo, y en otros solo se estaría en una probabilidad cierta. Segundo, que las circunstancias del caso no ofrezcan seguridad del cumplimiento de la sentencia, en el caso de ser favorable al demandante. Peligro grave de incumplimiento, artículo 291, 293 número 4 y al artículo 301 del Código de Procedimiento Civil. Esto se refiere a la existencia de un peligro en la demora, vale decir, la convicción que no se concrete una previsión urgente y que se corre el riesgo de una decisión judicial que oportunamente no se puede ejecutar y que con ello se viole el principio de igualdad entre los litigantes. ¿Ya? Litigantes, ¿ya? Para que entiendan el punto. Tercero, que se limiten las medidas que se soliciten exclusivamente a los bienes necesarios para responder por los resultados del juicio. Vale decir, debe cumplirse con la proporcionalidad en la petición. Pues si usted, por ejemplo, quiere asegurar el pago de una deuda de 10 millones, no puede afectar a todo el patrimonio del demandado,
sino tan solo en esa cantidad, o igual o similar de acuerdo a la cuantía del juicio. ¿Ya? Para que entiendan el punto. Vamos a ver la tramitación de la petición de una medida precautoria, que dispone el artículo 302, inciso primero del Código del Procedimiento Civil, que el incidente a que dé lugar las medidas que se trata de este título se tramitará conforme a las reglas generales y por cuerdas separadas. Existe una discusión acerca de cómo debe interpretarse esta disposición. Número 1. La doctrina mayoritaria estima que conforme al espíritu de la norma, una vez que se reúnen los requisitos generales y especiales de la medida precautoria, el tribunal accederá a la medida. De lo contrario, se rechazará la petición. Luego, la resolución en que el tribunal accede a tal medida deberá ser notificada a la parte contraria, quien tendrá derecho a oponerse a ella. Oposición que se tramitará como incidente, siendo aplicables las reglas que regulen los incidentes. No olvidarse eso. Y frente a este incidente de oposición a la medida del tribunal, podrá mantenerla o dejarla sin efecto. Segundo lugar, la doctrina minoritaria estima que la sola petición de una medida precautoria dará lugar a un incidente. Pero esta tesis presenta el inconveniente que puede ser burlada por esta vía el espíritu de la norma, y podría ocurrir que mientras se tramite el incidente, el demandado burle la medida, la burle, ¿ya? Para que me entiendan. Y una tercera posición, número 3, es una ecléctica, que señala que la petición de una medida precautoria dará lugar a un incidente, pero mientras este se tramite, se dará lugar a la medida solicitada. ¿Ya? En definitiva, el tribunal deberá determinar cuál tramitación asigna a la petición de estas medidas precautorias. Pues se puede pedir que se decrete la medida precautoria sin previa notificación de la contraparte, justamente para que no se enteren y realicen maniobras para distraer sus bienes. Y en tal caso se resolverá de plano y conforme al mérito de los antecedentes acompañado por el demandante. Por eso es importante que se acompañe toda la documentación que sirva de fundamento a sus peticiones. Si esos antecedentes son insuficientes, el juez puede rechazar de plano la petición por falta de fundamentos y por no configurarse los requisitos ya señalados. Y también tendría la opción, cuando no es necesaria la reserva previa, conceder el traslado a la parte contraria para que éste comparezca y se defienda de tal petición. Y en este caso se tramitará conforme a las reglas del procedimiento incidental ordinario. ¿Ya? Para que entiendan este punto. Número 9. Ciertas situaciones especiales relacionadas con las medidas precautorias. Primera situación. Según el artículo 298 del Código del Procedimiento Civil, para decretar las medidas precautorias deberá el demandante acompañar comprobantes que constituyan a lo menos una presunción grave del derecho que se reclama. Excepcionalmente, según lo señala el artículo 299 del Código del Procedimiento Civil, en casos graves y urgentes, podrán los tribunales conceder las medidas precautorias que trata este título, aun cuando falten los comprobantes requeridos, por un término que no excedan de 10 días, mientras se presentan dichos comprobantes, exigiendo caución para responder de los perjuicios que resulten. Vencido dicho plazo, sin que se acompañen los comprobantes requeridos a la medida, quedará sin efecto debiendo indemnizarse de los perjuicios causados. La segunda situación. Podrán, sin embargo, llevarse a efecto las medidas precautorias antes de notificarse a la persona contra quien se dicta, es decir, antes de notificar al demandado, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene. Una vez decretada la medida por el tribunal, de esta forma el demandante dispondrá de un plazo de 5 días para proceder a notificar al demandado, de forma tal que transcurridos los 5 días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. Y en este sentido, el tribunal podrá ampliar este plazo de 5 días por motivos fundados. La notificación a que se refiere este artículo podrá hacerse por cédula, si el tribunal así lo ordena. Tercera situación. Podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario, y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley,
En este sentido, se podrá exigir caución al actor para responder de los perjuicios en que se originen, de acuerdo al artículo 298, parte segunda del Código de Procedimiento Civil. Ahora vamos a ver de las medidas prejudiciales precautorias. Según lo señala el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, el requisito fundamental para estar en presencia de una medida precautoria es que se encuentre notificada la demanda al demandado. Sin embargo, el legislador se pone en la situación que existen casos urgentes, permitiendo al futuro demandante adoptar medidas a fin de asegurar el resultado del juicio, frente a maniobras del demandado tendientes a impedir los resultados del juicio. Todo ello antes de proceder a notificar la demanda, o sea, antes del juicio. Vamos a ver en primer lugar los requisitos para solicitar y obtener una medida precautoria antes del juicio. En primer lugar, se habla de los requisitos comunes para las medidas prejudiciales y precautorias en general, contenidas en el artículo 287 y 298 del Código del Procedimiento Civil. Es decir, letra A, para decretar las medidas prejudiciales deberá el que la solicite expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos. Letra B, para decretar las medidas precautorias deberá el demandante acompañar comprobantes que constituya a lo menos una presunción grave del derecho que se reclama. Ahora, número 2, que existan motivos graves y calificados para solicitar la medida, en la cual se trata de una situación de hecho que el tribunal en cada caso se va a apreciar, de acuerdo al artículo 279 del Código del Procedimiento Civil, al tratar de las medidas prejudiciales. Número 3, que se determine el monto de los bienes sobre en la cual se deben recaer las medidas que se traten. Cuarto, que se rinda fianza u otra garantía suficiente a juicio del tribunal para responder por los perjuicios que se originen y las multas que se impongan, de acuerdo al artículo 279, número 2 del Código del Procedimiento Civil. De estas medidas se notificará personalmente al demandado, de acuerdo al artículo 40 del Código del Procedimiento Civil, al ser la primera notificación en el proceso, o por también el artículo 44 del mismo cuerpo legal. Ahora vamos a ver las obligaciones del demandante que obtiene alguna medida prejudicial precautoria. 1. El demandante, deberá proceder a rendir fianza u otra garantía suficiente al juicio del tribunal para responder de los perjuicios que se originen y de las multas que se impongan. Es el número 1. Número 2. Aceptada la solicitud, vale decir, decretada la medida prejudicial precautoria por el tribunal, deberá el demandante presentar su demanda en el término de 10 días. Este plazo podrá ampliarse hasta por 30 días por motivos fundados, de acuerdo al artículo 280 del Código del Procedimiento Civil. Y número 3, aceptada la solicitud, o sea, decretada la medida prejudicial precautoria por el tribunal, deberá el demandante pedir que se mantengan las medidas decretadas en el término de 10 días. Este plazo podrá ampliarse hasta 30 días por motivos fundados, de acuerdo al mismo artículo que ya señalamos anteriormente. Letra C. Sanción ante el incumplimiento de las obligaciones del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil que imponen al demandante. Se dispone que el artículo 280, inciso final del Código del Procedimiento Civil, que si no se deduce demanda oportunamente o no se pide en ella que continúen en vigor las medidas precautorias decretadas o al resolver sobre esta petición al tribunal no mantiene estas medidas, por este solo hecho quedará responsable el que la haya solicitado de los perjuicios causados, considerándose doloso, ¿qué cosa? Su procedimiento, obviamente. Ahora vamos a ver el estudio particular de las medidas precautorias. La medida precautoria está en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, que dice que para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante, en cualquier estado del juicio, aun cuando no esté contestada la demanda, pedir una o más de las siguientes medidas. Y vamos a empezar a estudiar cada una de ellas. Número 1, el secuestro de la cosa que es objeto de la demanda. El secuestro, conforme al artículo 2249 del Código Civil,
es el depósito de una cosa a que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. Y el depositario se llama secuestro. En este sentido, según el artículo 291 del Código del Procedimiento Civil, habrá lugar al secuestro judicial en los siguientes casos. ¿Ya? Vamos a ver las situaciones para que exista un secuestro. Número 1, de acuerdo al artículo 901, si, reivindicándose una cosa corporal mueble, hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá pedir el actor su secuestro y el poseedor será obligado a consentir en él o dar seguridad suficiente de restitución para el caso que sea condenado a restituir. Ya es el 901 del Código Civil. Artículo 291 del Código del Procedimiento Civil. Este es el caso número 2. Cuando se entablen otras acciones con relación a la cosa mueble determinada y haya motivo de temer que se pierda o deteriore en manos de la persona que, si ser poseedora de dicha cosa, la tenga en su poder. ¿Ya? Importante. Número 1, que el depositario se llame secuestre, quien, según lo dispuesto en el artículo 292 del Código del Procedimiento Civil, tiene las mismas facultades y deberes que el depositario de los bienes embargados. 2, recae sobre bienes muebles, motivo por el cual no puede afectar a objetos de propiedad de terceros ajenos al juicio, por más derechos que sobre ellas puedan tener el demandado. El secuestro como medida precautoria solo procede respecto a cosa mueble, haciéndose excepción en el artículo 2251 del Código Civil que permite el secuestro también sobre bienes raíces, pero esa es una excepción a la regla. Esta salvedad se justifica por el carácter conservativo que tienen las medidas cautelares en nuestro sistema. Además, el artículo 902, inciso primero del Código Civil, dispone que si la demanda, o sea, que si se demanda, mejor dicho, el dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, el poseedor seguirá disfrutando de él hasta la sentencia definitiva, pasada en autoridad de cosa juzgada. Lo anterior se explica como una proyección de la presunción de dominio que ampara al poseedor, y porque el legislador entiende que en los bienes raíces no existen de alguna manera los riesgos de deterioro o de pérdida que puedan afectar a los bienes muebles. En cuanto al nombramiento del secuestre, solo incumbe hacerlo al tribunal, quien elegirá a la persona que le ofrezca suficiente confianza y mayores seguridades para el desempeño de su cargo, bastando para efectuarla solamente una resolución judicial. ¿Cuáles son los requisitos cumulativos de esta? 1, motivos graves y calificados para solicitarlas. 2, determinación del monto de los bienes. 3, que se rinda fianza u otra garantía suficiente para responder de los perjuicios en que se originen y de las multas que se impongan. Una vez que el tribunal ha aceptado la solicitud, pesan de alguna manera sobre al futuro demandante dos obligaciones, ¿ya? Le pesan al futuro demandante dos obligaciones, para que entiendan. 1, presentar la demanda en el término de 10 días. Se trata de un plazo fatal. Se descuentan los feriados y pueden ampliarse hasta 30 días más por motivos fundados. Número 2, pedir que se mantengan las medidas decretadas. Esta petición debe formularse en el cuaderno de medida prejudicial, junto con la presentación de la demanda, pero no en este mismo y último escrito. Esta petición debe ser resuelta directamente por el tribunal, sea manteniéndola ya decretada o bien ordenando alzarla, sin perjuicio en el primer caso del derecho del demandado para oponerse, dando origen al correspondiente incidente. ¿Y cuál es el efecto del secuestro de la cosa? Que la cosa se desplaza al poder del secuestre, quien la mantiene en su poder hasta el pronunciamiento de la resolución que pone término al juicio, de acuerdo al artículo 902 del Código Civil. Ahora vamos a ver el nombramiento de uno o más interventores. El interventor es un tercero designado por el juez para que lleve cuenta de las entradas o gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño del cargo imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado.
Su nombramiento procede en los casos que indica el artículo 293 del Código del Procedimiento Civil. Por ejemplo, si se trata de demandar a socios o una persona jurídica, sería recomendable esta medida para los efectos de mantener el control de lo que está sucediendo con la administración de la sociedad, si se están efectuando retiros, vendiendo activos, etc. Pero ojo, importante, el interventor no es un administrador, sino tiene facultades destinadas al control y a la fiscalización de la antedicha labor social. Y a través de esa fiscalización, el interventor podrá anticipar al juez y al demandante de la ejecución de actos que pueden ocasionar un perjuicio, especialmente de las que pueden resultar de la gestión de una empresa o la explotación de un inmueble. Por ejemplo, impedir la tala de bosque, impedir la alteración de los cultivos o producciones ordinarias, etc. El nombramiento tiene lugar en los siguientes casos. Número 1. En el caso del inciso segundo del artículo 902 del Código Civil, o sea, cuando se demanda del dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, y hubiere justo motivo de temer la cosa, y los muebles y semovientes anexos a ella se deterioren en manos del poseedor demandado, o las facultades pecuniarias que no ofrecen suficiente garantía. Número 2. En el de que reclama una herencia ocupada por otro, si hay justo motivo de temer antiindicado. Número 3. El del comunero socio que demanda la cosa común o que pide cuentas al comunero socio que lo administra. Número 4. Siempre que haya justo motivo de temer que se destruya o deteriore la cosa en la que versa el juicio, o que los derechos del demandante puedan quedar burlados. Y número 5. En los demás casos expresamente señalados por las leyes. En atención al artículo 293 del Código de Procedimiento Civil. Obvio. Las facultades del interventor judicial se limitarán a llevar cuenta de las entradas y los gastos de los bienes sujetos a intervención, pudiendo para el desempeño de este cargo imponerse de los libros, papeles y operaciones del demandado. Estará además el interventor obligado a dar al interesado o al tribunal noticia de toda malversación o abuso que note en la administración, mejor dicho, de dichos bienes, y podrá en este caso decretarse el depósito y retención de los productos líquidos en un establecimiento de crédito o en poder de la persona que el tribunal designe, sin perjuicio de las medidas más rigurosas que el tribunal estime necesario adoptar. Y en virtud de lo ya señalado anteriormente, vamos a conceptualizar al interventor, que es la persona que designa el juez, con el objeto de que controle la administración de los bienes materia del juicio, y aunque se hallan en poder del demandado. En este sentido, la cantidad de interventores variará, ¿cierto?, según la calidad e importancia de los bienes intervenidos. Ahora hablaremos de la retención de los bienes determinados. De acuerdo a lo que señala el artículo 295 del Código del Procedimiento Civil, la retención de dineros o cosas muebles podrá hacerse poder del mismo demandante, del demandado o de un tercero, con relación a los bienes que son materia del juicio, y también respecto de otros bienes determinados del demandado cuando sus facultades no ofrezcan la suficiente garantía o haya un motivo racional para creer que procurará ocultar sus bienes y en los demás casos determinados por la ley. En este sentido, podrá el tribunal ordenar que los valores retenidos se trasladen a un establecimiento del crédito o de la persona que el tribunal designe cuando lo estime conveniente para la seguridad de dichos valores. Y ahora vamos a hablar de la prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Según el artículo 296 del Código de Procedimiento Civil, la prohibición de celebrar actos o contratos podrá decretarse en relación a los bienes que son materia del juicio, y también respecto de otros bienes determinados del demandado, cuando sus facultades no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el resultado del juicio. Entonces vamos a ver en la letra A los requisitos cuando la prohibición de celebrar actos o contratos dice relación con los bienes que son materia del juicio. Número 1. Que el solicitante especifique la naturaleza de los actos jurídicos cuya celebración desea que se prohíba o impida al demandado. Y número 2. Que la medida se refiera a bienes determinados del demandado. Letra B. Los requisitos cuando la prohibición de celebrar actos o contratos dice relación con otros bienes del deudor. Número 1. Que el solicitante especifique la naturaleza de los actos jurídicos cuya celebración desea que se prohíba o impida al demandado. Número 2. Que la medida se refiera a bienes determinados del demandado.
Y número 3, que se acredite por parte del actor que las facultades del demandado no ofrezcan suficiente garantía para asegurar el resultado del juicio. En cuanto a la realización de la medida, el inciso final del artículo 296 del Código del Procedimiento Civil agrega que, para que los objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el artículo 1445 del Código Civil en relación al artículo 1464, número 4 del mismo cuerpo legal, que consagra el objeto ilícito en la enajenación de las especies cuya propiedad se litiga y exige que el tribunal decrete prohibición respecto de ellas. En este sentido, el certificado expedido por el conservador que da cuenta de la respectiva inscripción de la prohibición judicial de gravar y enajenar es un instrumento público, expedido y autorizado por un competente funcionario, que hace plena fe no solo en cuanto en haberse otorgado y en su fecha, sino también en lo meramente enunciativo. El conservador de bienes raíces, llamado a efectuar estas inscripciones, es del lugar donde se encuentren situados los inmuebles. Y la medida precautoria la afecta desde el instante mismo de la notificación de la concesión de la medida precautoria. De esta forma, posteriormente se encuentra impedido de alegar su ignorancia o desconocimiento. Consecuencialmente, le está prohibido disponer del bien sujeto de la medida. Si el demandado, no obstante dicha prohibición, procede a la celebración, no podrá alegar nulidad del acto contrato, aun cuando éste no haya sido inscrita, pues está obligado a saberlo, obviamente, de acuerdo al artículo 1683 del Código Civil respecto a la nulidad absoluta. Puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato sabiendo o debiendo saber del vicio que lo invalida, obvio. Esto es sin perjuicio de la situación que cambia cuando se trata de bienes muebles, ¿ya? Por cuanto solo produce efectos respecto de los terceros que hayan tenido conocimiento de la prohibición al tiempo de la celebración. Para el caso del demandado, será en todo caso responsable del fraude, si ha procedido a sabiendas. Como es un sistema, mejor dicho, diferente a lo de los inmuebles, para hacer efectiva la nulidad absoluta, debe estarse a si el tercero tenía o no conocimiento de ella, cuestión de hecho sobre el cual decidirá el tribunal de la causa, con arreglo de las circunstancias alegadas y de las debidas pruebas. Esto sin perjuicio que no podrá excusarse de la responsabilidad si hubiera sido oportuna y legalmente notificada. Ahora, en cuanto a los efectos. Una vez decretada la medida precautoria de prohibición, producen estos siguientes efectos. Número 1, los efectos respecto entre las partes. Respecto entre las partes se producen por el solo hecho de decretarse y tan pronto se notifique de la resolución. Pero respecto a los efectos frente a los terceros, si se trata de bienes raíces, se requiere de la inscripción en el conservador de bienes raíces respectivo. Pero si se trata de bienes muebles, solo producirá efectos respecto de terceros que tenían conocimiento de ella al tiempo del contrato. Y si ese tercero procede a sabiendas, será responsable de fraude, o sea, en este caso puede ser de un delito de estafa. A continuación, y como bonus, vamos a hablar de un tema que está dentro de las medidas cautelares, que son las medidas cautelares innominadas. Estas medidas cautelares innominadas, genéricas o indeterminadas, constituyen una temática delimitada tradicionalmente por oposición de las medidas cautelares previstas y reguladas por el legislador. Estas se tratan del ejercicio de la potestad cautelar, en el cual, a petición de parte, el juez adopta las medidas de seguridad que no están previstas expresamente en la ley, pero que se estiman como necesarias para asegurar el resultado de la acción deducida. Las medidas cautelares innominadas buscan dar protección jurídica al actor frente de las situaciones de peligro que no pueden ser amparadas por otras medidas cautelares, evitando que se frustre el cumplimiento de la sentencia que pueda dictarse en beneficio del demandante. ¿Ya? Aunque el tema no es pacífico en nuestra doctrina, la potestad del juez en el proceso civil está reconocida en el artículo 298 del Código del Procedimiento Civil, a disponer que podrá también el tribunal, cuando lo estime necesario, y no tratándose de medidas expresamente autorizadas por la ley, exigir caución al actor para responder de los perjuicios que se originen. Dentro de los efectos cautelares que se podrán obtener de estas medidas innominadas están las siguientes. La cesación de actos
que vulneren el derecho del actor y que no puedan comprender dentro de la prohibición de celebrar actos y contratos. El aseguramiento de una eventual indemnización de daños y perjuicios a través de una póliza de seguros. La anotación de la existencia de un juicio pendiente. Un ejemplo claro, actual y muy utilizado es el ocurrido a propósito de los juicios ordinarios de nulidad de derecho público, respecto de transacciones celebradas entre diversos municipios del país con sus funcionarios, a través del cual se le reconoció la procedencia y posterior pago del incremento previsional emanado del artículo 2 del decreto ley número 3501 del año 1981. En dichos juicios, se solicitó por parte del Fisco de Chile la medida precautoria de suspensión de los pagos del incremento previsional en discusión. En este caso, esto se trataría de alguna manera de una medida precautoria inominada. Y por último, un tema importante que vamos a destacar en esta oportunidad es la naturaleza jurídica de la resolución que falla este incidente. Dentro de la clasificación de las resoluciones judiciales que hace el artículo 158 del Código del Procedimiento Civil, en la que falla el incidente promovido por el demandado, es un auto porque no tiene el carácter de sentencia interlocutoria, porque no establece el derecho permanente a favor de las partes, ni tampoco sirve de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva posterior. En este sentido, no establece derechos permanentes para las partes porque ella es eminentemente provisional y subsiste mientras se le den las condiciones que ameritaron su concesión. Y en este sentido, así lo señala la jurisprudencia. Muchas gracias amigos y amigas por ver el canal, por ver el video. Y si es así, den un like, suscríbanse, compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengan información y conocimiento respecto al derecho en Espacio al Grado CL. Cuídense amigos, hasta la próxima. Bendiciones a todos. Chaito.